Bienvenidos a un capítulo más de su serie favorita Aprendiendo a Programar en Matemática. En esta ocasión voy a hablar de algo que es bien importante en ingeniería, que es las derivadas y las integrales. Vamos a comenzar por las derivadas. Para eso nos vamos a ayudar del ayudante de clase en la parte de calculadora, en la sección de avanzada. Y aquí tenemos un símbolo que es el de la derivada parcial. Le damos clic y vemos que tenemos una zona para variable, que es la variable con respecto a la cual vamos a derivar. Y acá en exp vamos a poner la expresión que vamos a derivar, la función que vamos a derivar. Entonces vamos comenzando con algo muy sencillito, como podría ser x cúbica respecto a x. Esto es la derivada parcial de x cúbica con respecto a x. Nótese que no importa que yo tenga una sola variable. Una derivada parcial, cuando solamente hay una variable presente, pues es una derivada normal. Entonces le doy Shift Enter y ahí está el resultado, que es 3x cuadrada. Ahora, una cosa que es, para mí es de los pocos que sí considero errores de matemática, es el hecho de que si yo pongo una expresión un poco más complicada, puede hacer que matemática haga cosas que no tienen como que mucho sentido. Voy a poner, por ejemplo, 5x cúbica y con respecto a x, le doy Shift Enter y me da un fabulosísimo 0. La razón de esto es que la derivada parcial solamente agarra el primer término. Entonces aquí está queriendo derivar respecto a x el 5, no la 5x cúbica. Para que nos tome todo, vamos a tener que poner toda la expresión que tengamos entre paréntesis normales de los redonditos. Ahora sí, ahí está nuestra derivada. Entonces aquí ya podemos incluso pues poner algo un poco más complicado, como podría ser esto, ¿no? Ahí está la derivada. Y también podemos hacerlo pues que sea parcial. Por ejemplo, voy a copiar esto, control C, control V acá abajo, y entonces voy a ponerle que esto es quizá 5 por y cúbica, perdón, 5y por x cúbica, coseno de y x cúbica. Recuerden que yo puedo poner la multiplicación ya sea con el asterisco o con un espacio. Es lo mismo. Entonces, Shift Enter y ahí está la derivada parcial respecto a x. Si yo tomo lo mismo y ahora lo derivo respecto a y, ahí está. Esta es la derivada parcial respecto a y. Y lo pueden confirmar. Entonces, listo, ya vimos cómo hacer derivadas parciales utilizando este simbolito de aquí. Aquí a la izquierda tiene otro que es una T mayúscula y este es como que más general. A pesar de que este símbolo es como que más, se ve más bonito, estéticamente más bonito, este es en realidad la función que vamos a utilizar más porque es más fácil de programar. Entonces, por ejemplo, pongo D, corchetes, y adentro de los corchetes primero vamos a colocar qué es lo que vamos a derivar. Por ejemplo, teníamos 5x cúbica y después voy a poner una coma y voy a poner la variable respecto a la cual voy a derivar, como puede ser esta x. Y ahí está nuestra derivada. No sé si alcancen a escuchar los perros, pero últimamente andan como todo el día. Creo que es por un gato que tiene el vecino ahora y que también se la pasa maullando. En fin, entonces yo puedo también tener una derivada parcial. Por ejemplo, yo tengo aquí todo esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá y le voy a decir que lo derive respecto a x. Ahí está. Fíjense cómo x cambió de color a este verdecito porque es la variable respecto a la cual está derivando, mientras que la y se mantuvo azul porque esa es constante, digamos, con respecto a x. Bien, ahora podemos hacer más de una derivada. Perdón, sí, podemos ir a la segunda derivada, a la tercera derivada, etcétera. La forma de hacer esto va a ser así. Yo tengo, nuevamente regreso a mi ejemplo sencillito, y tenemos 5x cúbica, y entonces cuando le demos la coma, en vez de poner solamente la x, vamos a poner llaves. Y dentro de las llaves, primero vamos a poner la variable respecto a la cual vamos a derivar, que es x, coma,
y luego el número de derivada. Si yo pongo un 1 es la primera derivada, si pongo un 2 es la segunda derivada. ¿Vamos viendo? Ahí está. Esta es la segunda derivada de 5x cúbica. Vamos poniendo la tercera derivada. Ahí está. Esa es la tercera derivada. Entonces podemos derivar tanto como se nos antoje. Voy a poner nuevamente esto de aquí. Y luego voy a poner que sea la derivada respecto a x, la quinta derivada. Podemos hacer tantas derivadas como se nos antoje. Ahora, esto lo podemos combinar con otras cosas que ya conocemos. Por ejemplo, yo voy a definir una función. Voy a decir que es una función con respecto a x. Esto ya lo habíamos hecho en tutoriales anteriores, así que pasen a revisarlos si no se acuerdan. Y entonces digamos que aquí voy a utilizar esto mismo. Esta función es respecto a x. Nuevamente, y es simplemente una variable, pero no es una variable respecto a la cual estemos trabajando. Ahora que ya tengo f de x, yo puedo derivar respecto a f de x. Entonces, coma, voy a poner aquí x la quinta derivada. Ahí estamos derivando f de x con respecto a x, la quinta derivada. Shift Enter, comparen, es exactamente lo mismo. Entonces, eso nos da muchísimas facilidades porque definimos una función y después podemos derivarlas tantas como se nos antoje, a lo mejor para una serie de Taylor, por ejemplo. E incluso podemos hacer algo un poquito más chido, ¿no? Quizá digamos que definir que n es igual a 5 y luego acá, ¿dónde está? Aquí, en vez de ponerle el 5, ponerle la n. Y nuevamente ahí está el mismo resultado. De manera que esto, si lo ven, nos va a permitir programar. Entonces ya no vamos a tener que ponerle valores exactos, sino que, por ejemplo, el usuario puede definir una función, puede definir el número de derivada y esto lo va a sacar automáticamente. Incluso podemos derivar directamente, cuando solamente son la primera o la segunda derivada, podemos derivarlos directamente sobre la f. Por ejemplo, f, y luego vamos a sacar la apóstrofe del teclado, y eso ya le va a decir que es la primera derivada de x. Y yo puedo poner, como podrán haberse dado cuenta, la segunda derivada es con dos apóstrofes ahí. Y ahí está la segunda derivada. Obviamente este método es más útil cuando es la primera, la segunda, quizá la tercera derivada. Pero ya cuando estamos hablando de la quinta derivada, pues para qué estar poniendo 5 apóstrofes, ¿no? Mejor nos vamos. Estas son 5. Ahí está el mismo resultado, nada más para confirmar. Entonces se ve un poquito feo. Para primera y segunda se ve bonito. Para más adelante, más avanzadas, yo diría que utilicen este de acá. Y listo, eso fue respecto a las derivadas. Nos vamos a seguir ahora a las integrales. Nuevamente, si nos vamos aquí a la calculadora, al ayudante de clase, tenemos dos integrales aquí, la integral indefinida y la integral definida. Entonces, vamos poniendo, por ejemplo, una indefinida. Nuevamente tienen la expresión y la variable respecto a la cual estamos integrando. Vamos a poner, teníamos que 5x cúbica, diferencial de x, y la integral de eso es 5x cuarta sobre 4, como ya sabemos, ¿no? Y al igual que con las derivadas anteriores, podemos ponerle paréntesis. Noten cómo aquí sí no hubo en realidad problema, y sí tomó que era 5x cúbica toda la expresión, pero si queremos complicarla un poquito más, le podemos poner paréntesis para poner más términos. Por ejemplo, ahí 5x cuarta más seno de x. Ahora podemos hacer esto mismo, pero con una integral definida. Entonces, digamos que aquí voy a poner mi expresión con respecto a x y lo voy a hacer de menos 1 a 1. Listo, esa es la integral definida de menos 1 a 1. Noten cómo me está poniendo 2 seno de 1,
porque es lo más exacto. Si yo quiero que me dé un valor numérico evaluado, pues lo puedo encerrar todo en nuestra fabulosísima n, que ya la hemos utilizado anteriormente, y este es el valor numérico ya evaluado en seno de 1, que recuerden que es el seno de un radián, porque matemática por default trabaja con radianes. Ahora, noten que también podemos, al igual que con las derivadas, incluir variables que no están definidas. Entonces, aquí por ejemplo yo incluí la y, esa como no es una integral respecto a y, pues por eso me lo marcó ahí como seno de y, no hay nada que evaluar. Aquí la n ya no me sirvió de nada porque no tiene un valor la y, pero aún así lo puedo integrar. Al igual que con las derivadas, es más bonito utilizar una integral que se vea así, porque es como la forma en la que lo escribiríamos, pero a la hora de programar es posiblemente más fácil si utilizamos la función integrate. Entonces, aquí dentro de la función integrate vamos a poner la función que vamos a integrar y vamos, por ejemplo, esta de aquí, y después, coma x, con respecto a qué variable estamos integrando. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo que para las derivadas, pero en vez de una d de derivate, es integrate. Entonces le damos Shift Enter y ahí está nuestra integral. Lo pueden confirmar, está acá arriba también. Ahora, si queremos evaluarla utilizando esta misma, en vez de poner nada más la x, vamos a poner unas llaves. Que se fijan, nuevamente se parece mucho a lo de la derivada. Solo que aquí en vez de poner el número de derivada, vamos a poner el valor, el límite inferior y el límite superior de integración. Por ejemplo, de menos 1,1. Entonces, x es la variable a integrar, menos 1 es el valor inferior, es este de aquí, y 1 es el valor superior. Lo evaluamos y nuevamente nos da... Voy a quitarle este y para que lo puedan comparar, ¿se acuerdan? Y voy a quitar la n. Ahí está, es el mismo resultado que teníamos anteriormente, o sea, son totalmente equivalentes. Y si nosotros le ponemos esto encerrado entre la n para que nos dé un valor ya numérico, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Encerrar esto entre la n y que me dé, este también lo voy a evaluar, y que nos dé el valor numérico. Ahora, en el caso de integrate, hay una función que ya integra la n y es simplemente n integrate. Vamos a quitarle los paréntesis, los corchetes que tenía además. Lo evaluamos y es exactamente lo mismo. Entonces, n integrate es simplemente la función de integrate, pero aumentándole la n para evaluación. Entonces podemos tener también integrales dobles, de hecho, o triples, o lo que se les antoje. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic aquí y tenemos aquí nuestra, digamos que de menos 2 a 5. Y entonces en la expresión vamos a presionar otra vez nuestra integral. Ahí lo tenemos. Nuestros nuevos límites, digamos que son de 0 a 1. Y entonces en mi expresión pongámosle, ¿qué será? Algo sencillito para que confirmemos fácil. X cúbica, bueno, le voy a poner y por x cúbica. Y entonces la primera variable va a ser respecto a x. Entonces aquí esta primera va a estar integrando esto de 0 a 1 en x. Y en y vamos a integrar de menos 2 a 5. Y ahí está. El resultado es 21 octavos. Y pues, bueno, espero que esto les haya servido de utilidad. Nos vemos en la próxima.